Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a una noticia que ha vuelto a surgir durante estas últimas horas, que tiene que ver con un posible regreso de Gonzalo Montiel al Millonario. La realidad es que para que esto suceda se tienen que dar algunas circunstancias. ¿Son imposibles? No, y de hecho una de ellas podría llegar a darse durante el transcurso de este mes de diciembre, y sería algo que favorecería mucho a River porque en definitiva, si la primera circunstancia, que la voy a estar ahora mencionando durante el video, no se da, prácticamente las posibilidades de que Montiel regrese son nulas, porque hoy por hoy, recordemos, el jugador está a préstamo en el Nottingham Forest de Inglaterra, el pase le pertenece al Sevilla de España y River necesitaría negociar con dos equipos para traerlo en el mercado de pases de enero. Por eso es muy importante que se den tres situaciones, la primera de ellas verdaderamente clave. En este video vamos a estar contando todos los detalles en relación a esto. Claramente Montiel es importante para River porque más allá del nombre específico de un jugador como Montiel, que la rompió en el más grande y que es un futbolista de selección argentina, el Millonario hoy está necesitando de manera imperiosa un lateral derecho después de que los jugadores en ese sector del campo de juego durante este año no hayan estado a la altura. Por eso Montiel es muy necesario y podría ser refuerzo de cara al 2024. Empecemos. Vamos a comenzar contando un poco la situación actual que está viviendo Gonzalo Montiel, que no es la mejor, o por lo menos no es la que él pretendía después de la decisión importante que tomó en el último mercado de pases. Recordemos que el lateral derecho ya había sonado para ser una incorporación fuerte para River en el último periodo de transferencia. Sin embargo, tanto el jugador como el dueño de su pase, que es el Sevilla, estaban más interesados en seguir en Europa, que el futbolista continuara allí, a regresar al fútbol sudamericano. Por eso no se avanzó en una negociación verdaderamente de manera real. Es cierto que River preguntó, hubo respuestas por parte de los dos lados, pero nunca se llegó absolutamente a nada. Debido a que finalmente Montiel recibió una oferta de un equipo de la Premier League como lo es el Nottingham Forest, que obviamente no es de los más importantes ni mucho menos, pero no deja de ser un equipo que juega en la primera división de la liga más competitiva e importante a nivel local de todo el planeta. Está claro que era una buena opción para Montiel, sobre todo porque tenía que volver a sentirse importante y ganar nuevamente esa continuidad de regularidad que había perdido en los últimos meses en el Sevilla. Creyó que iba a poder obtener todo esto en el elenco inglés, pero es algo que en los primeros 6 meses lamentablemente no ha conseguido ni siquiera un poco, porque verdaderamente han sido escasísimos los minutos que ha jugado Montiel en el Nottingham Forest, que también es verdad, es un equipo que únicamente juega Premier porque no disputa torneos internacionales y uno suponía que iba a jugar menos de lo que lo hubiera hecho de Sevilla si era titular, porque el elenco español sí juega Champions, pero en definitiva la realidad está muy alejada a lo que pretendía que pasara en primera instancia Montiel y también el elenco español, y por eso mismo se podría llegar a romper el préstamo. Y en caso de que esto suceda, River obviamente ya no tendría que negociar con dos equipos para que el jugador viniera, sino que únicamente tendría que hacerlo con el Sevilla. Además está decir que si esto no sucede y si los dirigentes tienen que negociar con dos clubes, es muy difícil en definitiva que Montiel vuelva. Prácticamente diría que es imposible, porque River tendría que resarcir económicamente al Nottingham Forest y posteriormente hablar con el Sevilla, y en el más grande obviamente quieren obviar toda la primera parte, porque está claro que el elenco inglés es un equipo que, si bien no es de los más grandes de Inglaterra, no necesita dinero ni mucho menos. Por eso seguramente no será poco el monto que tendría que ofrecer River. Pero suponiendo que el Sevilla corte el préstamo con el Nottingham Forest y el defensor regrese a España en el siguiente mercado de pases, a partir de ahí sí pueden suceder bastantes cosas importantes. Lo primero que hay que saber es qué es lo que pretende hacer el Sevilla con el jugador, si sigue con la idea fija de que se vaya para ganar minutos, o si en definitiva pretende recuperar algo de lo invertido en su momento cuando se lo compró a River a mediados del 2021, en agosto de ese año más específicamente, y abonó alrededor de 8 millones de euros para contratar al actual lateral derecho. La decisión de Montiel también será clave y es el tercer ítem, más allá de la posible rescisión del préstamo con el Nottingham Forest y de la oferta que podría llegar a hacerle River al Sevilla. Si Montiel quiere regresar al fútbol sudamericano, es muy probable que esta historia termine teniendo
un final feliz porque el Sevilla no tomó una buena decisión al prestarlo a otro conjunto europeo y es probable que ahora sí se abra el abanico hacia el fútbol de Sudamérica para poder dejar salir al futbolista. Supongamos que Sevilla corta el préstamo con el Nottingham Forest y que Montiel quiere regresar al fútbol argentino, más específicamente, obviamente, a River. ¿Cuánto dinero tendría que poner el millonario para comprar al jugador? Uno supone que Sevilla, en caso de que vuelva al fútbol sudamericano, no aceptaría una cesión. Que en caso de un regreso a River, la única forma que esto podría llevarse a cabo es mediante una venta definitiva. En su momento, como dije recién, el elenco de España puso alrededor de 8 millones de euros para quedarse con el jugador y pretenderían volver a obtener gran parte de ese monto. River, por lo menos para empezar a negociar, debería ofertar la mitad de ese dinero, es decir, 4 millones de euros, y a partir de ahí se iniciaría una negociación. El Sevilla no tiene necesidades tampoco económicas, por lo que River no va a poder correrlos de ese sentido, como si sucede por ejemplo con algún equipo del fútbol argentino, donde la presión del jugador siempre hace que termine siendo beneficioso para el más grande si es que el millonario logra poner una cierta cantidad de dinero. En este caso, más allá de las ganas que pueda tener Montiel, está claro que desde River van a tener que ofrecer un buen monto para que el elenco de España finalmente lo deje salir. En caso de que sea un préstamo, es algo poco probable, lo vuelvo a repetir, pero supongamos que esto termina llevándose a cabo de esa forma. River tiene que intentar, claro está, que el préstamo sea no por 6 meses, es decir, no por el término de la temporada en Europa, porque en ese caso Montiel se estaría yendo de River a mitad de la Copa Libertadores. Como mínimo la sesión tiene que durar 12 o 18 meses para irnos un poco más allá del tiempo. Más allá, repito una vez más, de que es poco probable de que esta negociación se llegue a cabo por medio de una cesión, teniendo en cuenta que el Sevilla no lo prestaría al fútbol sudamericano, y también de que a River únicamente le serviría tener al jugador a préstamo si es que la opción de compra es medianamente viable como para incorporarlo definitivamente después, si es que tiene un buen rendimiento. La realidad es que poco le serviría a River si Montiel tiene un gran nivel en el más grande, que obviamente ojalá que lo tenga si es que viene, pero después lo volvería a perder si es que no tiene opción de compra, o en definitiva la opción de compra tiene unos números verdaderamente muy altos. Después también hay que tener en cuenta que River debe hacer un gasto para incorporar un lateral derecho. Ha sido una posición muy floja en River a lo largo de todo este año. Por ese motivo, Montiel empezará a ser un nombre cada vez más mencionado, sobre todo si logra romperse el préstamo con el Nottingham Forest. Hay muchos otros jugadores del fútbol local que también se han mencionado como para ser refuerzos de River y que juegan en esa posición, como son los casos de Leonardo Godoy, el marcador de punta diestro titular de Estudiantes de La Plata, Agustín Santana, el lateral derecho titular uruguayo que ha tenido un gran 2023 vistiendo la camiseta de Defensa y Justicia, y Agustín Yay, que es bastante más joven que los dos recién mencionados, pero que es un marcador de punta de mucho futuro y que ha tenido competencia internacional activa jugando en San Lorenzo de Almagro. Está claro que más allá de que los tres recién mencionados han tenido buenos niveles en el fútbol argentino, ninguno se equipara con Gonzalo Montiel, que es un jugador de selección argentina, campeón del mundo el año pasado pateando un penal más que importante, quizás el más importante de toda la historia del fútbol argentino, y que en River obviamente siempre ha tenido un rendimiento superlativo. Desde que empezó a tener continuidad por allá en el segundo semestre del año 2017 bajo la conducción de Marcelo Gallardo, que Montiel se ha convertido en un jugador verdaderamente indispensable para River, porque desde ese entonces había sido central, siempre fue primer zaguero en todas las divisiones inferiores de River, más allá de alguna vez donde se pudo haber movido un poco a costado, pero en el Millonario ya empezó a ser constantemente lateral derecho. Durante todo el 2017, durante todo el 2018, 2019, 2020 y gran parte del 2021 se desempeñó en esa posición, y no únicamente como lateral en una línea de 4 defensores, sino que también supo jugar muy bien en una línea de 5 siendo carrilero por el costado derecho. Terminó convirtiéndose en un lateral con una muy buena marca, pero que al final de su ciclo en River ya tenía buenas terminaciones ofensivas, algo que obviamente le costó muchísimo al principio, teniendo en cuenta que era un central devenido a lateral. No es el mismo caso de Simón, que es un mediocampista derecho devenido al lateral derecho y que
le cuesta muchísimo la marca y ofensivamente tampoco ha estado a la altura, pero en general uno cree que eso ya tendría que tenerlo bastante acoplado entre sus virtudes. En cuanto al resto de los laterales derechos que ha tenido River a lo largo de este año, que repito una vez más, ninguno ha tenido un nivel destacable. En el primer semestre de Micheli jugó ahí con Casco, con un nivel bajo en general, con Robert Rojas, nivel bajo, y de hecho ya se fue de River, está préstamo en Tigre, con Marcelo Andrés Herrera, otro de flojo rendimiento que ya lleva casi 2 años en el club y que seguramente en el próximo mercado de pases se ha negociado, y hoy por hoy Santiago Simones, la gran apuesta de Micheli, se ha jugado muchos partidos en ese lugar, pero lamentablemente en general sus rendimientos han sido más flojos que buenos, con excepción del cotejo frente a Independiente en Núñez, el cual terminó con goleada para el Millonario por 3-0. Montiel es mucho mejor que todos los recién mencionados, y si a eso le sumamos que ha estado a la altura sobre todo en partidos importantes, porque ha jugado como titular los 14 partidos de la Copa Libertadores en el año 2018, es el único jugador de campo que estuvo en todos los cotejos de ese título de River. El otro jugador que también estuvo en los 14 partidos fue Franco Armani, pero obviamente es arquero, pero de campo el único que ha estado y ha sumado minutos en los 14 cotejos ha sido Montiel. Lo mismo para la Copa Libertadores 2019, más allá de que fueron 13 partidos en ese subcampeonato, y después fue cada vez más importante a partir de que fue avanzando los años y se ha convertido en un jugador que me parece que si llega a volver a River podría tranquilamente convertirse en un referente en un par de años. Por su vínculo con el club, por el hecho también obviamente de ser hincha, que es algo que dentro del campo de juego quizás no sea tan relevante, pero para todo lo que tiene que ver con el vestuario y con el sentimiento del público en sí, siempre suma, y también por su temperamento y estar siempre a la altura en los momentos más difíciles, donde un jugador, sobre todo vistiendo la camiseta de River, no puede echarse para atrás. Montiel, en caso de que, como dije, se den las circunstancias, será elegido para reforzar el lateral derecho de River con vistas a 2024, dependerá de las circunstancias ya mencionadas en este video, pero en caso de regresar sería un refuerzo de primer nivel para el equipo dirigido por Martín de Michelis de cara al mercado de pases de enero del 2024. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que hablé en este video, los 3 ítems que se tienen que dar para que Montiel regrese son: primero, que el Sevilla corte el préstamo con el Nottingham Forest, de esta manera River tendrá que negociar solamente con un equipo y no con 2. Segundo, que el jugador acepte volver al fútbol sudamericano. Montiel ya había dado indicios de querer regresar en el último receso, pero en definitiva cuando apareció la oferta de la Premier League decidió quedarse en Europa para seguir teniendo competitividad en el fútbol europeo. Y el tercer ítem es que River y Sevilla lleguen a un acuerdo para lo que sería en principio una venta. Uno cree que es complicado que el Sevilla lo preste al Millonario, y a su vez también en River no aceptarían una cesión si no hay opción de compra o si la misma es muy elevada. Por eso, con el correr del mes de diciembre, seguramente si se anuncia que el Sevilla corta el préstamo con el equipo inglés, a partir de ahí las posibilidades de que Gonzalo Montiel se convierta en refuerzo de River empezarán a crecer más, y obviamente la ilusión por parte del hincha de volver a tener a un jugador muy querido se volverá cada vez más real. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.